Buenas tardes. ¿Están contentos? Bueno, quiero que entonces me lo demuestren. Quiero que me den una sonrisa, por favor. Eso, gracias. Muy bonitos, gracias a Dios. Sí, sin duda alguna, el Señor hablándonos desde la alabanza, ¿eh? El Señor viene pronto. ¿Cuántos lo saben? Viene pronto y ciertamente Él quiere que su iglesia esté preparada. Él quiere limpiarnos. ¿Te gustaría ser limpiado por el Señor? ¿Sí? Ok. ¿Sabes cuál es uno de los métodos que el Señor usa para limpiarnos? Es a través de su palabra. Así que ahorita vamos a estar 1 hora y te voy a pedir por favor que preste mucha atención a la palabra que Dios te trae, porque va encaminada a lo que ya te está hablando desde el principio. ¿Me acompañan por favor? Vamos a orar. Voy a leer el texto base. Vamos todos, terminando, oro y continuamos, por favor. ¿Me acompañan a Efesios 4:15? Por ahí lo tenemos en pantalla, palabra de Dios para todos. Acompáñenme a leer, terminando, oro. Dice la palabra del Señor. Por el contrario, que está subrayado en negrito, ¿qué dice? Maduremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Hasta ahí nos quedamos. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, porque tú traes una palabra, Señor, para tus hijos, porque tú quieres que sigan creciendo, que te sigan conociendo. Padre, te ruego que tu Santo Espíritu acomode la palabra a sus mentes, a como tú quieres que caiga, Padre, para que dé fruto, Señor, el cual tú la has enviado. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Desde que comenzamos a cantar, Padre, tu presencia ya está aquí. Tu Espíritu Santo se mueve en medio de este lugar y te damos gracias. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Se acuerdan cómo se llamó la enseñanza de la semana pasada? ¿Cómo se llamó? No me digan eso. ¿Cómo? La tentación o la trampa de la tentación. Al revés, ok. ¿Se acuerdan el objetivo que decía que la tentación era poner una trampa para que te haga caer en pecado? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? Cuando yo les pregunte, me hacen el favor nada más por lo menos hacerme así, ¿sale? Porque eso me indica que me están poniendo atención, ¿no? Entonces, y también decía que era para que el pecado te aleje de tus propósitos, pero que mucho dependía ¿de quién? De nosotros, para poder caer en esa trampa. Ahora, yo les decía, anoten, ese día anotaron y decía, habían 2 objetivos en el cual nosotros nos basamos, que dijimos que es el propósito al cual queremos llegar todos. ¿Lo tiene alguien rápidamente, los 2 objetivos? ¿Alguien lo anotó? O que se recuerde. Parecerse a Cristo, ya me quedo con ese, le apegaste al que quería. Parecernos cada día más a Cristo, ese es nuestro objetivo. Miren, en esta carta que acabamos de leer el capítulo, específicamente en este capítulo 4, si ustedes en su Biblia ven el título, ahí va a decir que habla sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Entonces nosotros comenzamos a leer en el capítulo 4 y versículos 15. En este momento yo ya no voy a entrar con una introducción como lo he hecho constantemente cuando me toca, sino voy a entrar desglosando un poco lo que antecede al capítulo que leímos para que vayamos comprendiendo. Ponme atención conforme vamos leyendo, mira la pantalla. Dice, en el primer capítulo lo que nos habla es que nos dice cómo es que debemos de vivir. Cuando llegamos al capítulo 4:2, versículo 2, miren lo que dice, sean siempre, ¿cómo deben de ser? ¿Cómo dice? Humildes, sean amables, tengan paciencia, sopórtense con amor, ¿qué más dice? Unos a otros, ok. Esta es la manera en que le empieza a decir el apóstol Pablo a los de Efesios, que cómo deben de hacer, que deben de ser humildes, que deben de aprender a tener paciencia, que deben de aprender a soportarse unos a otros, pero ¿con qué? Con amor, con amor. Y continúa diciendo, les sigue exhortando a vivir en unidad, a tener un mismo pensar, porque todos ustedes deben de tener un mismo pensar. Les sigue diciendo una sola fe, un solo bautismo, que eso me va indicando las doctrinas fundamentales que nos llevan a algo. ¿Sabes a qué te va a llevar cuando tú tienes una misma fe, un mismo pensar, un mismo sentir en Cristo? Te va a llevar a lo que vamos a ver hoy, a la madurez,
que es el punto que Dios quiere llegar hoy. Ahora nos vamos, versículo 11. A partir del versículo 11, Cristo les empieza a decir que les empieza a otorgar dones. Comienza a otorgar dones a personas como nosotros. En algún momento la iglesia, cada uno de nosotros, vamos a empezar a recibir dones, porque es lo que Dios quiere. Y en el capítulo 4, versículo 12, mira lo que dice. Él dio esos dones, pero ¿para qué nos los da? Quiero que tú lo digas conmigo fuerte. ¿Para qué nos los da? Para preparar a su pueblo. Te pregunto, joven, ¿tú eres parte de su pueblo? Amén. Con convicción, amén, somos parte de su pueblo. Quiere decir que esos dones son para que se preparen a las generaciones. ¿Quiénes son las generaciones? Ustedes. Y el Señor ahorita ya nos hablaba desde el inicio. Ya ustedes son nuestro presente. Dios quiere prepararle a ustedes. Pero miren lo que sigue diciendo ese mismo versículo 12. ¿Para qué? ¿Qué dice la pantalla? Para el trabajo de... ¿Cuántos quieren servir al Señor? Y piénsalo, no me conteste, piénsalo. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Si me dice sí, dice un amén fuerte. ¿Cuántos quieren servir al Señor? Amén. Bien. ¿Seguros? Porque ahorita vamos a ir viendo a ver si quieren servir. Y continúa diciendo, y de esta manera, ¿qué es el propósito de Dios? Fortalecer al cuerpo de Cristo. Mira, por eso es importante que ustedes estén preparados para servir, pero para poder servir necesitamos comenzar el camino hacia la madurez. ¿De qué vamos a hablar? Entrando en el camino hacia la madurez para hacerlo bien. En el versículo 13 vamos a seguir, nos termina por confirmar cuál es la meta. Mira lo que dice el versículo 13, y tú tienes que grabártelo bien. Dice, este trabajo... ¿Ustedes a qué creen que se refiere con este trabajo? El trabajo que hacemos, lo que enseñamos. Este trabajo de enseñarles a ustedes debe de continuar ¿hasta cuándo? ¿Cuándo debe de continuar? Ahí está subrayado. Hasta que estemos todos, ¿qué? ¿Se acuerdan que le decía la enseñanza pasada? La necesidad de no tener envidia, la necesidad de estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar. Eso es la mente de Cristo para su iglesia, hasta que estemos unidos en lo que creemos y conocemos. Es decir, no esta parte de acá creo una cosa, no esta parte de acá creo otra, no, sino juntos estamos unidos. Pero mira lo que sigue diciendo, acerca del Hijo de Dios. Quiere decir que aquí el más importante de todo, ¿quién es? Otra vez, ¿quién es el más importante de todos? Bien, Cristo. O sea, aquí lo que debemos exaltar es a Cristo. Y dice, todo esto que sigue yo quiero que lo leas conmigo. ¿Me puedes ayudar a leerlo, por favor? Junto pero fuerte. Nuestra meta es convertirnos en... Hasta ahí. Nuestra meta es convertirnos en gente madura, vernos tal como Cristo. Ese vernos es, te identifican, a donde tú estás, te están mirando y están viendo que tu forma de ser es totalmente diferente, que tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tu forma de hablar es totalmente diferente, y alcanzar la perfección. Wow. ¿Cuántos quieren llegar a esta meta? Yo sí quiero llegar, porque estamos en este camino, no hemos alcanzado todavía. Ahora miren, ahora van a entender por qué la preocupación de nuestros pastores, algo que hay veces que pensamos que no. ¿Qué dice aquí? Estoy presumiendo ya que yo la cargo. Soy privilegiado con el hermano Víctor de tenerlo. Esa es la preocupación, no es un evento porque sí sea un evento, sino la preocupación es enseñarles de la palabra de Dios. Y Dios ocupa a cualquier persona, al que Él desee, al que Él quiere. Y ocupa de ustedes, pero que ustedes pongan atención. Porque al final la fe, ¿cómo viene? La fe no viene por Él. ¿Oír qué? No cualquier cosa, la palabra de Dios. Entonces es necesario que ustedes oigan la palabra de Dios. Pero ahorita van a ver que también es oír y hay más. Y esto te va a llevar a la madurez. Cada día
¿qué pasa? Dios quiere que uno vayan creciendo en madurez, que vayan reflejando a Cristo en tu forma de hablar, en tu forma de vestir, en la forma en que te preocupas por los demás, en cómo eres, en cómo eres responsable, en cómo tu confianza depende solamente de Dios, en cómo presentas a Dios en tu vida. Y yo te pregunto, ¿alguno quiere tener la responsabilidad para poder presentar a Dios en sus vidas? ¿Cuántos quieren esa responsabilidad? Amén, amén. Bueno, miren, yo sé que este camino a la madurez no es fácil, pero sé que algunos ya iniciaron, los podemos ver. Algunos ya están en ese camino ya hacia la madurez. Pero aquí va a llegar un pero. ¿Pero qué creen? Y ustedes me contestan. Otra vez. Gracias, Pablo. ¿Pero qué creen? Algunos han recibido muchas enseñanzas de parte de Dios, oyen la palabra de parte de Dios, se ven bien grandecitos, bien fuertes, acá grandotes, pero siguen comportándose como no me queden viendo feo, como niños. Y mira lo que pasa cuando uno se comporta como niño, Efesios 4:14. Y me voy a lo que está subrayado. Cuando te comportas como niño, eres como un barco a la deriva, arrastrado por cualquier nueva enseñanza. O sea, ¿cómo es el barco? Si ya sabes, todos tenemos en la mente, ¿no? Cuando está a la deriva, las olas se lo llevan para donde vaya el viento, para el otro lado, y dice arrastrados de enseñanzas. Cuando te comportas como niño, eres arrastrado. Y cuando habla aquí de enseñanzas, ciertamente está hablando de enseñanzas de falsas doctrinas. Y esto es cierto. ¿Se han dado cuenta que si ustedes quieren buscar algún tema, solamente entran al internet y pones cualquier palabra de un tema que quieras y te aparecen muchas predicaciones, muchas enseñanzas, pero todas esas enseñanzas que tú ves ahí, lo que están haciendo no que te acerquen a Dios, muchas de ellas, lo que van a hacer muchas de ellas es que te van a alejar de Dios. ¿Saben por qué? Porque ponen como pretexto la gracia de Dios. ¿Qué quiero decir? Ponen como pretexto la gracia de Dios, la libertad que Cristo nos dio, porque Dios nos da una libertad, ¿sí lo sabes? ¿Eres libre? ¿Tú eres libre? Sí, somos libres en Cristo. Pero el problema es cuando la libertad la conviertes en libertinaje. Ese es el problema. Entonces, cuando empiezas a convertir la libertad en libertinaje, te enseñan cosas como: no pasa nada que tomes una copita. ¿Sí saben a qué me refiero? ¿Será cierto? ¿Qué creen ustedes? Porque al rato te vas a tomar 2, al rato te tomas 3, al rato te tomas 4 y al rato ya se convirtió en un vicio y haces dependencia. O te enseñan cosas como: es que esta iglesia donde llegan son muy religiosos. ¿Cómo que no puedes escuchar músicas del mundo? Total, no le haces daño a nadie. Y yo me pregunto, ¿será verdad? ¿Qué creen ustedes? Porque yo sé, entiendo que ustedes son lo que entra a su mente, lo que ustedes ven, lo que ustedes escuchan. Entonces, eso que ustedes ven y escuchan es como van a actuar. Y así pudiéramos seguir, enseñanza falsa, no me quiero detener, pero miren, un niño joven, no bien cimentado, será un joven no maduro, fácilmente se dejará envolver y será como ese barco a la deriva que es arrastrado de un lado a otro. Llegan y te invitan los amigos y te dicen los amigos de la escuela: oye, hoy va a haber una fiesta allá en mi casa y va a haber el punch. Y va a haber esa copita, ya no me voy a meter más. Y va a haber música. Y dentro de sí el joven dice, ya iba a ser, total, yo no voy a tomar, no pasa nada. Ay. Este joven está siendo arrastrado
por falta de convicción. O estás en tu trabajo, todos se ponen de acuerdo para ir en contra de tu jefe, para los que ya trabajan. Estás siendo arrastrado. No viene a la iglesia porque hoy juega su mejor equipo, estar siendo arrastrado. No viene a la iglesia porque cumple años un conocido, está siendo arrastrado. Un niño es fácil de engañar. Un niño es fácil de seducir. Te dice hoy, yo quiero esto, y se lo das, y mañana ya no lo quiere. Mañana quiere otra cosa, y pasado dice, ya no quiero, mejor no, mejor siempre esto sí. Quiere decir que a un niño le falta carácter, a un niño aún no tiene convicciones firmes en el Señor. Entonces ya vamos llegando al texto base para poder entrar, Efesios 4:15. Por eso dice, por el contrario, ¿qué dice? Quiero que me alcen la mano, por favor. Alcen su mano, ¿están aquí? Ya hoy no les voy a hacer el porque ya, esa fue la semana. ¿O si lo quieren? ¿Sí? Ah, bueno, ok. Si ustedes me los piden, sí. Bueno, ¿cómo le podemos? Eso, gracias, hijo. ¿Quién escucha la voz de Dios? Eso, gracias, hijo. Escuchen su voz, porque el Señor en verdad va a hablar. Entonces, por el contrario, dice 14:15, maduremos, que sea el Señor quien te lleve a madurar, joven. Es necesario, el Señor quiere que maduremos, porque de esta manera continúa diciendo, seremos como Cristo en todo sentido. Y aquí me voy a parar tantitito, porque en todo sentido, ¿saben lo que significa? En todo sentido es muy amplio, es difícil de alcanzar, solo lo podemos hacer con la gracia de Dios, porque en todo sentido es amar como amor Cristo, tener paciencia como Cristo tuvo paciencia, ser bondadoso, ser obediente, tener fidelidad y muchas cosas más. Y voy a decirte algo, y aquí vale la pena preguntarme. Quiero que pongas en tu mente esta pregunta. ¿Están conmigo? Amén. Pon en tu mente, ¿cómo puedo saber si me estoy comportando con madurez o con inmadurez? ¿Cómo será? ¿Cómo podré saberlo? ¿Habrá algo que Dios utilice para ayudarme a madurar? Esa pregunta, ¿cómo la ven ustedes? Quiero que me conteste. ¿Habrá algo que Dios utilice para ayudarte a madurar? ¿Qué creen? ¿Sí o no? ¿Cuántos dicen sí? Amén. Ahorita lo vemos. Entonces, vengo hablando mucho sobre la palabra madurez y es necesario saber qué dice el diccionario sobre la madurez. Si quieres anotar lo que alcances, anota. La madurez dice que es la capacidad de una persona, le voy a poner joven, la capacidad de un joven para asumir responsabilidades, para tener autocontrol, o sea, dominio propio, estabilidad emocional. La madurez te guía, escucha esto, la madurez te guía a aprender de las experiencias para afrontar la vida con sabiduría. Si una persona madura vive experiencias y va aprendiendo y va sabiendo cómo enfrentar con sabiduría. Ahora, esa misma palabra madurez en la Biblia es una palabra que quiere decir completo. Anótalo. ¿Qué quiere decir en la Biblia? Completo. Y tiene una aplicación completo a, mire, si me puedes voltear tantito, crecimiento, aquí mira, aquí, mental. Es decir, vas creciendo mentalmente. Y como aquí tenemos también nuestra moral, vas creciendo moralmente también. Quiere decir que un joven maduro es responsable. ¿Cuántos responsables hay aquí? Ay. Me contestaron muy pocos, ¿eh? ¿Cuántos responsables hay aquí? Ay. Bueno, sí hay, yo sé que sí lo hay. Un joven maduro tiene dominio propio. ¿Tú tienes dominio propio? Tiene estabilidad emocional. O sea, no te dice, a ver, hoy siento la presencia de Dios y por lo tal lo amo más. Y mañana te dice, ay, así como yo, ¿no? Ay, estoy cansado, pero hoy no siento la presencia de Dios. No, porque no radica la presencia de Dios en tu estado en el que te encuentres.
Dios siempre está presente en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios siempre está presente en tu vida. Entonces, si ustedes como jóvenes viven solo bajo emociones, hay riesgos de que se queden estancados. Y decía el pastor la otra vez, pueden haber muchos chabelos. Se van a quedar estancados. Y si viven bajo convicciones, te ayudará a permanecer firme en el Señor y vas a poder pasar, escucha esto, cualquier circunstancia difícil que venga a tu vida. Mira, un joven maduro tiene muchos beneficios, ¿sí lo sabías? ¿Quieres ser maduro? Vas a tener muchos beneficios, porque está completo para trabajar tanto en lo secular como para servir en la iglesia. Un joven maduro ya está listo. Un joven maduro continuamente se está renovando. Mira, esto quiero que lo escuches y si quieres anotarlo igual. Un joven maduro constantemente está renovando su mente, constantemente, porque está aprendiendo y sigue aprendiendo y empieza a tomar buenas decisiones, mejores decisiones. Un joven maduro continuamente, por ahí dijo alguien, dijo, nosotros, o sea, ustedes y yo, que hemos creído en el Señor, cada día que pasa debemos ser diferentes y parecernos cada vez más a Cristo. No debería ser que hoy seas igual que ayer, porque Cristo nos ha dado de su Espíritu. ¿Sí lo escuchaste? Te lo puedo repetir, dice, nosotros que hemos creído en el Señor, cada día que pasa debemos ser diferentes. ¿Cómo debes de ser diferente y parecerte cada día más a Cristo? No debería ser que hoy seas igual que ayer, porque Cristo nos ha dado de su Espíritu. ¿Cuántos jóvenes escuchan la voz de Dios? Eso, gracias. Niños en Cristo. A ver. Bueno, mejor. Todos cuando llegamos a Cristo, todos llegamos siendo niños, ¿sí o no? ¿Sí o no? A ver, te voy a preguntar, Sergio, ¿tú eras niño cuando llegaste a Cristo? Todos somos niños. No hablo de la parte física, ¿no? Todos llegamos, hablo de la parte espiritual, aunque algunos desde chiquititos ya los traían a la iglesia. Cuando llegamos a Cristo, teníamos muchas de las características de un niño. Te voy a decir algunas características. Espero que esas características ya no estén tan presentes en tu vida. Mira, un niño no es maduro, ¿saben por qué? Porque se enoja fácilmente y hace berrinches cuando le dicen no. Espero no esté en tu vida. Un niño no es maduro cuando busca constantemente la atención y la aprobación de los demás. Quiere decir que depende de lo que los demás piensen, porque no ha aprendido el valor de Cristo. Lo que Cristo te dio un valor, no lo ha aprendido. Un niño no es maduro porque se frustra fácilmente ante los errores, es decir, se equivoca y ya está frustrado. O sea, no tiene carácter para saber que Cristo lo va a levantar y que lo va a impulsar a seguir avanzando. No, sino se queda ahí, triste, dirían ustedes, bajoneado. No saben trabajar en equipo y seguir instrucciones sencillas. Eso habla de inmadurez, ¿eh? No comprenden las consecuencias de sus actos. O sea, dicen muchas cosas, las sueltan y no se dan cuenta que pueden estar lastimando a otras personas. O sea, no refrenan su lengua. Dependen demasiado de los padres. Es un niño inmaduro que dependen demasiado de los padres para hacer cosas que ya podrían hacer solos. Como cosas como organizar sus cosas, como ponerse a lavar los trastes, como poder ayudar a lavar la ropa, como poder asear la casa, pero dependen mucho de sus padres. Un niño es inmaduro porque no asume sus responsabilidades. Claro, responsabilidades de acuerdo a la edad. ¿Quiénes tienen 15 años aquí? Que estén presentes. 1, 16, 22, 24, 27, 28, 29, 30.
El pastor dice que tiene 30. Sí, iglesia juvenil. Sí. Bueno, cada uno conforme a sus responsabilidades, pero sí sabías que a mayor edad tienes mayor responsabilidad. ¿Sí lo sabías? Un niño que no es maduro simple y sencillamente no acepta la corrección. Punto. Pero es necesario, ¿qué creen? Dejar de ser niños. Y empezamos a crecer y empezamos a aprender. Fíjense, miren, la inmadurez no está ligada a la edad. ¿Sí entiendes qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes tener 40 años y ser inmaduro. Yo busqué información por ahí en la red sobre la edad en que se comienza a ser maduro. Y yo me quedé con un promedio porque hay mucha información, demasiada información. Y yo dije, oye, uno dice otro, otro dice otro, entonces me quedo yo con lo que pienso. En un promedio dice que las personas empiezan a madurar entre los 21 a los 25. Yo sé que hay también información que dice 28, algunos se van un poquito más. Me quedo en ese promedio. Pero ¿qué creen que encontré también? Un artículo que dice que se inicia la madurez, no que ya eres, se inicia a partir de los, 15 no va a entrar, de los 16. Ya empieza a entrar la madurez, o sea, ya empiezas a caminar hacia la madurez. Quiere decir que la mayoría de los que estamos aquí presentes no tienen pretexto para decir, yo soy inmaduro porque todavía no tengo la edad. No, sino ya todos entramos, ya todos tenemos que empezar a caminar hacia la madurez. Pero la pregunta es, ¿cómo alcanzar la madurez? ¿Ustedes saben cómo podemos alcanzar la madurez? ¿Alguno sabe? Yo tampoco, voy a decir, no. ¿Cómo podemos alcanzarla? La madurez uno comienza a madurar de acuerdo a lo que está en tu interior. Ahí empieza tu madurez. Lo que tú estás viviendo, lo que tú estás escuchando, lo que tú estás viendo. Tu cerebro empieza a desarrollarse y comienza a guardar todas las experiencias, todo. Cuando estás en la escuela, cuando vienes a la iglesia, todo. Y eso es lo que te va a llevar a la madurez. Entonces tiene que llegar el momento que debes de comenzar a madurar. Ya algunos les dije que se encuentran en esa parte de que empiezan a madurar. Muchos están oyendo, muchos llevan años oyendo, otros ya llevan años viendo. Ven lo que Dios hace en su vida. Tú llegaste, te puedo tomar de ejemplo, Mauricio. Llega Mauricio a la iglesia, empieza a ver, empieza a notar cómo se vive el cristianismo, empieza él a ver que las cosas son un tanto diferentes a lo que se vivía anteriormente, y poco a poco él se va a dar cuenta que ya su vida no es la misma, ya empieza a tener un poquito más de otros gustos, ya le empieza a dar prioridad a la búsqueda de Dios, ya sus motivaciones ya no son las mismas, sino todo se empieza a enfocar hacia Cristo, que es lo que empieza a pasar en su interior, empieza a iniciar el proceso de maduración. Claro, aún falta mucho por avanzar, muchos ya están en ese proceso, y esto te lo voy a repetir como 4 veces, si quieres anótalo. Otros ya están en el proceso de madurez, ya han escuchado mucho, palabra de Dios, ya han visto mucho, ¿qué cosa? Todas las cosas que Dios ha hecho con ustedes, ya han experimentado mucho, pero ¿qué creen? Tarde que temprano el Señor te llevará. ¿Se acuerdan que cantaban ahorita? Oh Señor, límpiame, una novia pura. Bueno, yo decía, ojalá y lo estén cantando con convicción, porque tarde que temprano el Señor te llevará a limpiarte, a purificar tu vida, a purificar tus pensamientos con un solo propósito, que continúes hacia la madurez. Dios en su sabiduría va a permitir en tu vida y te va a impulsar a madurar, pero va a depender de ti cuando entres en esa etapa la respuesta que tú le des a Dios. Recuerda, yo siempre le digo, la palabra es preventiva, muchos la quieren ver correctiva y debemos de verla desde el punto prevención, o sea, antes de que me pase, yo ya sé, para que no me agarre ahora sí que desprevenido. Entonces el Señor va a empezar a impulsarte para que tú madures.
Créeme que Él sabe cómo y cuándo va a iniciar. No te olvides de esto. Y quiero que me lo repites, me lo puedes repetir. ¿Ya han escuchado mucho? Puedes repetirlo. ¿Ya he escuchado mucho? ¿Ya he visto mucho? ¿Ya he experimentado mucho? Viene la parte de la madurez. Y Dios va a empezar a meterte a esa etapa. Mira lo que dice Proverbios 17:13. Proverbios 17:3 dice: el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová, ¿qué hace? Prueba los corazones. ¿Qué quiere decir esto? Miren, el crisol, ponme atención, el crisol era el lugar donde se separaba la plata de otros minerales, usando altas temperaturas. El crisol era un instrumento que se podía calentar mucho, pero no le pasaba nada, y se colocaba dentro de la plata y resistía. Y entonces la plata ya era purificada. La hornaza es un recipiente utilizado para fundir y purificar metales preciosos. ¿Qué purifica? Metales preciosos, como el oro y la plata. La plata y el oro, miren, ¿saben qué ven mis ojitos ahorita aquí? Mucha plata y mucho oro. No me van a decir que no, no. Sí, hermano, sí tenemos. No, sabiendo mucha plata y mucho oro. O sea, sus vidas. Porque cuando esos metales preciosos eran metidos ahí, empezaban a ser purificados y salían brillosos. Por eso digo, o sea, ustedes cuando sean purificados van a brillar mucho. Pero ¿qué es lo que hace que brillen? Que separaban las impurezas, es decir, el oro, hay veces el oro cuando lo sacaban sale normal, pero traía otros metales conjuntos. Cuando venía el proceso de calentamiento empezaba a sacar las impurezas, las hacía a un lado. Y ese metal que es el oro y la plata son muy resistentes. Entonces, que le estoy diciendo, oro y plata son muy resistentes. Pero ¿qué más hace el oro? Es un buen elemento para conducir energía eléctrica y térmica. Escúchalo bien, para conducir. Ok. Esos metales son como cada uno de ustedes, hermosos. Ahí sí, ¿verdad? Sonrían, hermosos. Pero cuando se les separa la impureza, o sea, es necesario empezar a separar las impurezas. Esos metales son resistentes como lo serán ustedes cuando comiencen a ser purificados. Esos metales van a ser como ustedes en su vida, que van a estar dentro de una situación complicada, y en esa situación van a empezar a ver que la prueba se pone fuerte, pero ustedes van a empezar a crear algo que se llama carácter. Ahorita vamos a entrar un poquito más. En Proverbio está usado precisamente metafóricamente para hablar que Dios usa la prueba para purificar el corazón, para purificar el pensamiento de la persona y para probarlos y afirmar el carácter. Ahora, ¿de qué impurezas empieza a limpiarnos el Señor? ¿Cuántos jóvenes escuchan la voz de Dios? No se escucha, son poquitos. Estamos aquí. ¿Qué impurezas son las que va a separar el Señor? Mira, ¿qué es lo que Dios va a empezar a hacer en tu vida? Préstame atención. Va a empezar a separar aquellos conceptos e ideas que traemos desde niños. Todos aquellos comportamientos y actitudes que no te permiten llegar a la madurez que Dios desea que llegues. Vamos a ver un ejemplo para que podamos ver cómo es que Dios te mete a esa situación para ayudarte a purificar. Y lo vamos a ver a través de la vida de un apóstol, del apóstol Pedro. Fíjense, pongan atención. El apóstol Pedro apuntaba que tenía un carácter fuerte. ¿Sí se acuerdan cómo era Pedro? ¿Sí se acuerdan? Firme, fuerte. Él era, ¿qué era? ¿Cuál era su oficio? Pescador. Los pescadores eran fuertes. Apuntaba que era firme y que era valiente. Pero cuando necesitó resistencia
necesitó obediencia, necesitó fe. Algo pasó con el apóstol Pedro. ¿Saben qué pasó? ¿Qué se imaginan? ¿Quién lo dijo? Fuerte. Lenin. Negó al Señor. Eso, Lenin. Eso evidenciaba que al apóstol Pedro algo no estaba bien con su madurez, porque dejaba al descubierto la necesidad que tenía de ser pasado por el crisol. ¿Se acuerdan que leímos en Proverbio el crisol? Era necesario. Lo hermoso de todo es que el Señor, a pesar de todo, sabía que era necesario que Pedro entrara a la prueba, pasar por esa tribulación, porque eso le ayudaría a crecer en carácter y a continuar hacia la madurez. Y así fue. El apóstol Pedro fue metido al crisol, fue metido a la hornaza. Pedro en sus inicios, toma atención, cuando el Señor le hace el llamado, siendo un niño, Pedro era un niño, y pon tu vida, cuando Dios te hizo el llamado, tuvo una experiencia tremenda. ¿Cuál fue su primera experiencia de Pedro? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál fue cuando lo llamó? Que ya Pedro había pescado, ya Pedro, que era experto en la pesca, ya estaba de regreso, no tenía nada. ¿Y cuál fue su primera experiencia? Por la palabra de Dios, dice, no, vuelve, regresa. ¿Y qué pasó con las redes de Pedro? Se llenaron de pescado. O sea, Pedro cuando era un niño empezó a ver lo que Dios podía hacer. Pedro empezó a vivir con Jesús y vio muchos milagros. Imagínense que presenció cuando Jesús estaba hablando con Elías y con Moisés. O sea, vio la transfiguración. O sea, él estaba viendo y estaba escuchando mucho. Pedro vio esos milagros. Pedro escuchó la voz cuando el Señor dijo, yo soy el camino. Ahí iba a ser como cuando me tocó, ¿no? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Es que me acordé, me proyecté, ¿no? Cuando me tocó. Pedro se le había dicho que Jesús iba a morir y resucitar, porque el Señor se los había dicho varias veces, una y otra vez, voy a morir y voy a resucitar. Pedro fue enseñado a no ser partícipe para tentar a nadie. También él fue enseñado a no ceder a la tentación. Pedro había escuchado y había visto que como algunos amaban más las riquezas que a Dios, cuando el joven rico se había enterado. Fue enseñado de que quien desea ser el primero, ¿qué tiene que hacer? El último. Escuchó sobre la venida del Hijo del Hombre, escuchó sobre la resurrección. ¿Cuánto conocimiento se le fue dado a Pedro para que tuviera fe? Mucho. Para que madurara, mucho. Vio y escuchó mucho conocimiento de Cristo para que siguiera madurando. Pedro había escuchado mucho, Pedro ya había visto mucho, Pedro ya había experimentado mucho. ¿Y qué creen? Así como muchos de ustedes ya han experimentado mucho, ya han visto mucho. Cada sábado que vienen reciben consejo de parte de Dios. Que si el temor que da miedo, que si tus relaciones te construyen o te destruyen, sobre ser sabio, sobre proteger tu corazón, ser humildes de corazón, ya que el futuro no espera. Has sido enseñado sobre la trampa de la tentación, sobre que vale la pena hacerlo bien y que no seas preso de tus emociones para que ajustes la sala de máquinas. Me quedó bonita. Han escuchado mucho, han visto mucho, han experimentado mucho, como Pedro. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Apenas había pasado unas horas en el huerto cuando el Señor le había dicho, no te duermas. No les digo así, ya lo inventé, ¿verdad? Le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Apenas había pasado unas cuantas horas cuando la vida de Pedro dio un giro de, no digo 360 grados, porque caería en el mismo lugar, ¿no? Sí, es que muchos dicen 360, cae en el mismo lugar. No, yo sí me di cuenta. Cuando la vida de Pedro giró 180 grados, o sea, tomó otro rumbo. Pedro ya se había acostumbrado
a estar al lado de su maestro. Pedro ya se había acostumbrado a escuchar a su maestro. Pedro ya se había acostumbrado a ver cómo crecía la obra del Señor en Casa de Oración Villahermosa Sur. Pero ya no bastaba con solo ver, con solo escuchar. Era necesario que su hombre interior avanzara. Era necesario que su hombre interior creciera en carácter. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que crezcas en carácter. Ya no bastaba solo con llegar los sábados a la reunión de jóvenes. Ya no bastaba con llegar los domingos. No bastaba con ir a la iglesia y ver, wow, sigue creciendo. No bastaba con ver cada día cosas mejores. Lo que Pedro enfrentaría, que ahorita lo vamos a ver, es lo mismo que tú como joven tarde que temprano vas a enfrentar, o posiblemente ya lo estás enfrentando. Y tienes que saber que Dios lo único que desea es quitar esa impureza porque te ama, porque Él es santo y sin santidad nadie verá a Dios. ¿Cómo están? ¿Cuántos jóvenes escuchan la voz de Dios? Amén. Pero ¿qué le pasó a Pedro, hermanos, chicos? ¿Qué le pasó al Pedro? ¿Saben qué le pasó? ¿Qué lo hizo cambiar y empezó a entrar al crisol? Arrestaron a su maestro. Le quitaron físicamente a la persona a la que él amaba mucho. Y Pedro comenzó a entrar en tribulación. La prueba comenzó. Fue metido al crisol. Fue metido al crisol. Dice la Biblia que Jesús lo arrestan y lo llevan ante el consejo, a la casa del sumo sacerdote. Y Pedro, ¿dónde estaba Pedro? ¿Se acuerdan? Pedro estaba en el patio, estaba lejos, estaba nada más mirando de lejos. Marcos 14:66. Recuerda, Pedro entró en tribulación, comenzó la prueba. Estando Pedro abajo, vino uno de las criadas del sumo sacerdote, 67. Y cuando vio a Pedro que se calentaba mirando, le dijo, o sea, imagínate, estaba Pedro ahí de lejos, ¿no? Calentándose, había frío. Y le dijo, ¿tú también estabas con Jesús de Nazareno? Sí, tú estabas. 68. Wow, ahí empezó toda su situación. ¿Mas qué hizo Pedro? Le negó, diciendo, ¿qué dijo? Wow, esa palabra, qué dura es. No le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Cuando Pedro dijo, no le conozco, en ese instante el Señor comenzó a mostrarle su impureza. ¿Cómo, hermano? Sí, en ese momento comenzó a mostrarle su falta de fe. En ese momento comenzó a mostrarle su falta de carácter, su falta de convicción, su necesidad de seguir madurando. Porque Pedro ya había escuchado mucho, Pedro ya había visto mucho, ya había experimentado mucho. Pero en ese momento a Pedro le empezó a invadir el temor. Pero era necesario que Pedro identificara que muchas veces nosotros estamos acá emocionados, alegres y decimos, sí Señor, te serviremos hasta donde tú nos envíes. Muchas veces decimos, hasta la muerte Señor. Pero era necesario que Pedro fuera metido para que supiera que no siempre, cuando te apresuras a hablar, no siempre vas a cumplir. Por eso necesitas madurez. Porque aquí en Pedro salió a flote un poquito de inmadurez. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de todo? Que bendito Dios, porque todo lo ocupa para bien. La promesa que Pedro había hecho de estar firme hasta la muerte, quedó en el olvido. Se pasó. Pedro estaba angustiado, entró al crisol. Continuamos leyendo. 14:69. Y la criada, vuelve la escena, dice, viéndole otra vez, comenzó a decirle a los que estaban allí. O sea, empezó a hacer la revuelta ahí.
hey, dile que está a tu lado así, dale, hey, escucha, ve, escucha, ese, deja que no se duerma, ese que está ahí, ese estaba con ellos también, ese estaba ahí. Yo me imagino el corazón de Pedro. Imagínate el momento, todo angustiado, y le están diciendo, tú estabas con Jesús. Yo me imagino el corazón de Pedro, su corazón, tuc, 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 tuc. Ya el pobre, ya acelerado rápido, con temor, el temor se empezaba a apoderar cada día más de él. Y en el 70 dice, ¿qué pasó? Pedro angustiado, Pedro con temor, en el 70 vuelve a cometer algo que no debió haber hecho. Dice el 70, pero él ¿qué? Lo negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, o sea, lo estaban bombardeando. Pedro estaba en el crisol, no sé si me entiendan, estaba siendo probada su fe, si realmente en el momento en que más necesitaba ser firme iba a permanecer, o cuál iba a ser la respuesta de Pedro. Y Pedro aquí no estaba dando una buena respuesta. Entonces le siguen diciendo, verdaderamente, o sea, te están diciendo directo, tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. 71. Entonces, mira, el peor error que podemos cometer o pueden cometer como jóvenes. O sea, te desarman, cedes ante la tentación y te vuelves como los que están a tu lado. Comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien hablas. Veo la escena de la serie, ¿no?, que estaba por ahí, esa escena que impacta tanto, donde está viendo y se recuerda lo que el Señor le dijo. Y miren, no es que estemos juzgando a Pedro, no estoy juzgando la actitud de Pedro. ¿Saben por qué? Porque la realidad es que cuando estamos atravesando problemas, jóvenes, le pregunto, ¿ustedes atraviesan problemas? Sí, ok. La realidad es que cuando atravesamos problemas, sean problemas personales, sean problemas familiares, por temor muchas veces tomamos malas decisiones. ¿Cuántas veces no te ha pasado a ti que por temor y por querer ser aceptado en tu escuela o con tus relaciones muy cercanas, le decimos a ellos, yo no lo conozco, no conozco a Jesús? Y tú me vas a decir, ay hermano, ¿cómo crees que yo voy a decir no lo conozco? Sí, porque muchas veces no lo decimos con palabras, lo decimos con los hechos, cómo vivimos, cómo actuamos, y decimos que creemos y que amamos a Jesús, pero nuestra vida no está dando ese testimonio que debemos de dar. Y los de allá afuera, los que queremos que se han convertido, papá, mamá, hermano, tío, primo, decimos, ¿por qué no se acerca? Porque te están viendo que tú no estás dando el testimonio que debes de dar. Y el Señor por eso le decía a Pedro, velad y orar. Y en el interior de Pedro comenzó a pasar algo en el interior, comenzó a cambiar algo. De la misma manera que en tu interior, escúchame esto, si te encuentras en esta situación difícil, en tu interior puede empezar a cambiar algo. Puedes comenzar a creer, fíjense, estaba con el Señor estaba a un lado, todo era gozo, todo era wow, se sujetan los demonios, wow, y hacían milagros y todo era alegría. Le quitan al Señor, es metido al crisol y empieza a cambiar. Y lo mismo pasa cuando tú entras en una prueba, cualquiera que sea. Cada uno sabe qué prueba puede estar pasando o pudiera pasar. Y estás tú ahí y puede comenzar a pasar algo en tu mente y puedes tú empezar a decir, Dios me abandonó, Dios ya no está conmigo. Y puedes empezar a preguntarle, ¿por qué permites esta situación en mi vida, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué mi padre o mi madre no me demuestra el cariño que tanto deseo de ellos? Puede pasar. ¿Por qué mi familia está pasando por un tiempo de falta de todas las cosas? Porque no hay trabajo. Puede empezar a pasar. ¿Por qué los veo discutir constantemente una y otra vez? ¿Por qué él o ella no creen en el Señor?
¿Por qué he crecido solo con papá o solo con mamá? ¿Por qué siempre me critican por ser cristiano, por ser cristiano? ¿Por qué no puedo tener una novia o un novio cuando solamente lo único que deseo es hacer las cosas bien? Esto, para muchos jóvenes pudiera ser su tribulación, pudiera ser su prueba. Para algunos chicos esto pudiera ser el crisol, como Pedro. Entonces, continuamos. En el 72 dice, el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro, ¿qué pasó? Estás en el crisol. Pedro estaba en el crisol. Pedro estaba siendo probado. Pedro no estaba dando una buena respuesta hasta entonces. Pero Pedro estando ahí, ¿qué dice en subrayado? Se acordó ¿de qué? De las palabras que Jesús le había dicho. ¿Se acuerdan que ella había oído mucho? ¿Se acuerdan? Antes del que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, ¿qué hacía Pedro? Lloraba. Pedro empezó a llorar amargamente. En ese momento, cuando Pedro se acordó, lo único que pasó fue que el Señor Jesús le permitió y le abrió el entendimiento. En medio del crisol, en medio de la prueba, hizo que se acordara de la palabra de su Señor. Y no solo de eso, yo me imagino que hizo que se acordara de todos aquellos momentos felices en los que estaban con su Señor, todos aquellos milagros que habían hecho. Pero en el momento en que Pedro tenía que poner por obra todo lo que había aprendido, todo lo que había oído, todo lo que había escuchado, Pedro flaqueó. Pedro no dio una buena respuesta y por eso Pedro lloró amargamente. Pedro en su proceso de madurez no alcanzó a ver. Estaba en el proceso y no alcanzó a ver. Permítame tantito. ¿Saben? Muchas veces ustedes van a estar en ese proceso. Y muchas veces tampoco no alcanzamos a ver, no alcanzamos a entender que no basta con todo lo que ya recibiste, se necesita que sigas creciendo en madurez. Lo único que Dios estaba haciendo con Pedro era ayudarle a seguir en el camino hacia la madurez. Esta situación llevaría a Pedro a entender que verdaderamente le faltaba fe, que le faltaba convicción, que le faltaba carácter, que le faltaba obediencia, que le faltaba sujeción, que debía de ser más prudente al hablar, que no debía dejarse llevar por sus emociones desordenadas, que debía aprender a obedecer cada palabra que Dios le daba. Pedro tuvo que ser metido al crisol y es ahí donde todo aquello que le estorbaba, lo que él no estaba dando una respuesta, es ahí donde la impureza le fue quitada. ¿Pero en medio de qué? Del crisol. Y saben, chavos, se los digo en verdad, se los digo, gracias a Dios por el crisol. Escúchame, joven, dale gracias a Dios cuando te encuentres en una prueba. Dale gracias. Eso que tú ves que es difícil para ti contener, eso que tú dices, Señor, ¿cómo me contengo? ¿Cómo le hago? Es tan fuerte eso. Eso que tú ves que es difícil, eso que está en tu vida y te causa un poco de dolor, te causa angustia, te causa desesperación. Si eres entendido, vas a enfocarlo y vas a darte cuenta que eso te está enseñando. Esa situación que tú estás, ay, ¿por qué? Ay, eso te está enseñando, te vas a dar cuenta que eso te está llevando camino a la madurez. Porque gracias a eso que no has recibido, has aprendido a ser paciente, has aprendido a esperar en Dios. Porque gracias a ese daño que te intentaron causar, has aprendido a perdonar. Gracias a eso, has aprendido a ser humilde. Gracias a la falta de cosas o falta de trabajo, has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación.
gracias a ese compañero de trabajo o compañero de escuela que es difícil de tratar, has aprendido a tener dominio propio. Has aprendido a confiar cada día en Dios. Por eso dale gracias si estás en momentos así. No es fácil, pero cuando te toque, si ya estás, lo primero que debes de hacer es reconocer que lo único que está pasando es que estás madurando. Y si ya estás dentro del crisol, dale gracias a Dios, porque es ahí donde más clamas, es ahí donde más reconoces tu fragilidad, es ahí donde más te humillas, es ahí donde más sabes que sin el Señor no eres nada, donde tus impurezas son quitadas. Es ahí donde el amor, la gracia y el perdón de Dios se van a manifestar más en tu interior. ¿No le das gracias a Dios? Dale un aplauso al Señor. ¿Alguno ha pasado por el crisol? Es una pregunta. Si quiere decirlo, solo levanta tu mano. ¿Alguno ha pasado por el crisol? Ok, gracias. Bendito Dios por el crisol. Gloria a Dios por ese crisol, porque su propósito siempre será formar en ti el carácter de Cristo. De esta manera, cuando eres formado en el carácter de Cristo, vas a comenzar a brillar como el oro y como la plata. Te vas a parecer cada día más a nuestro Señor Jesús, a esa luz que ilumina a todo hombre, a esa luz que vino al mundo a iluminarnos cada vez que estés en el crisol. Miren, yo también fui joven como ustedes. Todavía soy joven, pero fui más joven. No me quiero ver viejo, aunque tengo 4 hijos. Yo también fui joven como ustedes. A mis 19 años comencé a conocer cada día más al Señor. Transcurrió aproximadamente 3 o 4 años que caminé ahí constante. Gracias al pastor Chuy Olivares. Era mi pastor online. Sí, un tiempo él fueron mis pastores por la red nada más. Yo escuchaba sus enseñanzas, empecé a ver las obras maravillosas que Dios permitió en mi vida, muchas. Escuchaba, aprendía, veía, pero llegó el momento en que debería de crecer, en que yo debía también crecer, por eso se los digo. Llegó el momento en que yo debía madurar también. Ya no bastaba solo con escuchar y ver, y fue necesario que yo también entrara al crisol para quitar todas aquellas impurezas que tenía en ese momento. Porque yo escuchaba y veía, y no digo que llegaba porque no viajaba a Guadalajara, pues, pero yo escuchaba y veía. Aún habían impurezas de conceptos del mundo en mi vida. Sí, llegaba y escuchaba, pero había mentiras, habían impurezas de doble ánimo. Hay veces andaba muy emocionado, pero hay veces no tenía ganas de nada. Tenía yo impurezas sensuales. Aún me gustaba la música del mundo, las cuales me llevan a cambiar el pensamiento, no de acuerdo a Dios, pero me gustaban. Había impureza de vanidad, de orgullo. Yo era, como yo conocía de la palabra, yo me creía más que los demás. Yo decía, a ver, dime, yo sé. Había una impureza grandota, hasta que llegó el día de ser metido también yo. Y créame, se los digo, y dolió mucho, demasiado. Al grado que yo dije como Job, aborrezco el día en que nací. Ahí en el crisol, ahí, cuando yo fui metido, porque así fue la voluntad de Dios, experimenté la soledad. ¿No tienen idea lo que se siente sentirse solo? No sentía yo el amor ni de mi padre, ni el amor de mi madre, ni el amor de nadie de los que me rodeaban. Yo simple y sencillamente me comencé a sentir solo. No alcanzaba a ver más allá, nada. Mi mundo en un abrir y cerrar de ojos se derrumbó. Todo. Ahí, a pesar de haber escuchado mucho, a pesar de saber mucho, yo me encontraba solo. Todo era silencio.
Pero llegó un día que ahí en medio del crisol escuché la voz de mi Señor Jesús. Él estaba conmigo y lo escuché decir claramente, eso lo llevo aquí en mi vida: quiero que seas libre. Sí, quiero que seas libre, por eso te estoy metiendo al crisol. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y mi pregunta fue: ¿libre de qué, Señor? ¿Libre de qué? Y en ese entonces el Señor a mí me respondió: de todo aquello que no te permite avanzar, de la codependencia que tienes de otras personas, porque yo necesitaba el reconocimiento de los demás, porque era yo un niño. Necesitaba ser libre de los altibajos. Hoy estaba bien, mañana estaba mal. Un domingo quería yo llegar a la iglesia después, 3 domingos no. Era un niño. Necesitaba ser libre del engaño, pero el engaño que me hacía yo mismo, creyendo que todo lo que yo hacía era para Dios, pero la realidad lo que yo hacía era para sentirme bien yo mismo. Yo necesitaba ser libre de la falta de perdón, porque me costaba perdonar, aunque yo decía que ya había perdonado, me costaba. ¿Y saben qué, chavos? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que nos trae libertad, porque gracias a que me trató en el crisol y me permitió esa vida, ahora esos días, porque fueron muchos días, los traigo presente, lo tengo presente en mi vida, porque gracias a eso Dios me ayudó a continuar en el camino hacia la madurez. No que yo lo haya alcanzado, porque todos los que estamos aquí, hasta nuestro último día, vamos a estar en camino hacia la madurez. Ahora, cada vez que se me vienen cosas difíciles a mi vida, solo le pido a Dios que me permita ver si hay impurezas en mí y que me pruebe, porque sé que me conviene, porque sé que eso me hace parecerme cada día más a Él. Por eso, chicos, sé que están poniendo atención. Si ustedes han vivido tiempos difíciles, de cualquier prueba, dale las gracias a Dios. Mírense, voltéense a ver, todos, véanse todos. Algunos hasta cierran los ojitos, ¿no? Pero mírense, ya se vieron. Gracias a Dios, están aquí. Yo no sé si en algún momento de tu vida pasaste algo difícil. Yo no sé si estás pasando o si en algún momento vas a pasar, pero gracias a Dios porque están juntos aprendiendo, recibiendo del amor de Dios, recibiendo de su palabra. Eso quiere decir que si hoy tú permaneces aquí, hoy tú estás aquí, es porque sí has aprendido, porque sí has seguido caminando. Así que yo te pido por favor, ¿quieres levantar conmigo una oración así rápido? Di: gracias, Señor, porque ahora entiendo que tu trato me conviene, porque tú tienes el control de todas las cosas. Amén. Miren, chicos, el apóstol Pedro aprendió y siguió en el camino hacia la madurez. El apóstol Pedro entendió lo bueno que era pasar por el crisol, porque se afirmaron sus convicciones, porque su carácter fue moldeado a la firmeza con Dios, y Pedro comenzó a brillar. Pedro, ya saben la vida de Pedro, los que saben, comenzó a brillar. Pedro en humildad brilló, pero con el poder de Dios. Tanto Pedro como los discípulos estaban caminando hacia la madurez, y los primeros cristianos estaban cumpliendo lo que Dios quiere, estaban unidos, eran solo uno en unidad, en un mismo pensar, en un mismo actuar, creían en nuestro Señor Jesucristo. Entonces la importancia de que cada uno de nosotros vayamos juntos hacia la madurez. Cuando todos estaban unidos, caminando hacia la madurez, cumpliendo el propósito de Dios, dice la Biblia
que en el día del Pentecostés pasó algo. ¿Qué pasó? ¿Quién sabe? ¿Qué pasó en el día del Pentecostés? Y estaban todos unidos y de repente vino que llenó toda la sala. Mira, ya es la conclusión. Dios te mete al crisol porque quiere hacerte crecer en carácter. Quiere que seas firme, convicción, no bajo emoción. Quiere que crezca y le conozca con un propósito, que todos ustedes estén unidos en Él. Ustedes son su cuerpo, que estén unidos en Él y firmes. Cuando el Señor ve que cada joven empieza a crecer en madurez, Él lo que hace es que derrama de su espíritu, porque es para su obra, porque es para que sigamos creciendo juntamente. Y en ese momento Él derramó de su espíritu en todos, porque ellos iban creciendo en madurez. ¿No te gustaría que el Señor derramara de su espíritu en tu vida? Sí, amén. Diré, por favor. Miren, chicos, Dios va a confiar su obra a jóvenes que determinen en su corazón caminar hacia la madurez. ¿Cuántos quieren caminar hacia la madurez? Amén. Para que a pesar de que enfrenten cualquier persecución, miren, esto lo puse así, pero vienen tiempos difíciles, muy difíciles. Los tiempos que hoy vivimos es como cuando, no quiero que lo malinterpreten, pero trataré de explicarlo. Los tiempos que hoy vivimos son los tiempos como cuando Pedro estaba con el Señor. Llegó el momento en que el Señor le fue quitado. A nosotros no se nos es quitado el espíritu, para que no me entiendan, pero llegará un momento en que vamos a ser metidos al crisol. Los tiempos son difíciles, y cuando vengan las persecuciones, la inestabilidad económica, ahí se va a ver cuál va a ser la respuesta de cada uno de nosotros. E inclusive ya desde ahorita, cuando tienes falta de algo, ahí se ve tu respuesta. ¿Qué tanto verdaderamente todo lo que escuchaste, todo lo que viste, verdaderamente lo vas a poner por obra? Porque ahorita todos estamos contentos, pero ¿qué va a pasar en el momento que entremos al crisol? Dios desea encaminarnos hacia la unidad del cuerpo de Cristo, pero se necesita madurez. El propósito es que cada uno de ustedes se parezca más a Cristo. El Señor quiere que dejes de ser como un niño espiritual. Cierra tus ojos ahí como estás. El Señor quiere que dejes de ser un niño espiritual, que todo lo que oyes y ves lo pongas por práctica. El Señor desea que crezcan en carácter y tengan convicciones firmes. Déjate guiar por tus convicciones en el Señor, no por tus emociones. Que cada día seas más responsables de tus hechos y que tengas dominio propio. Que aprendas que seguir creciendo en madurez te trae muchos beneficios. Uno de ellos es servirle en su casa. Chicos, desechen el berrinche, desechen el enojo, la búsqueda de ser aprobado por los demás. Busquen primeramente agradar a Dios en todo. No te frustres fácilmente. Refrena tu lengua. Aprenda a seguir instrucciones y acepta la corrección. Esto es indicio que estás en el camino a la madurez. Cuando te encuentres en medio de situaciones que tú sientas difícil para ti, recuerda que podrías estar en el crisol. Lo único que debes buscar es entender qué necesitas dejar a un lado, esas impurezas que no te están permitiendo avanzar. Pero confía también que Dios estará contigo y que su propósito es hacerte crecer en carácter. Ahí como estás, levanta tus manos, por favor. Ahí como estás, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por hacerme ver que ya he escuchado mucho, que ya he visto mucho, que ya he entendido mucho. Pero yo sé que llegará el momento en que tenga que crecer en carácter. Señor, estoy preparado.
para cuando tú desees meterme al crisol, para que yo salga brillante como el oro en carácter. Si eres un chico o una chica que sientes que ya estás dentro del crisol, dile al Señor: ponme a prueba, Señor, interrógame, examina mis intenciones y mi corazón, solamente ayúdame. Reconozco mi fragilidad, reconozco mi debilidad, mi falta de madurez, pero confío en ti, en lo que estás haciendo en mi vida. Yo sé que después de esto, Señor, no será lo mismo. Yo sé que cada día seguiré creciendo y pareciéndome más y más a ti. Gracias, Padre, por la vida de cada joven. Ayúdalos a seguir, Señor, juntos, para que sigan aprendiendo cada día de tus caminos, y síguelos guiando en el camino hacia la madurez. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Si le dan un aplauso al Señor, por favor.